Bueno, pues vamos a explorar un poquillo el panel de las tools. Para ello vamos a pinchar en este recuadro grande donde dice Simple Brush. Si lo hacemos nos saca un cuadro de diálogo con lo que ellos llaman los pinceles 2.5D y lo que son las mallas 3D. Estas son las mallas con las que nosotros vamos a trabajar. ZBrush las llama primitivas y veremos por qué se llaman así. Y van a ser nuestros objetos básicos desde los que podemos eh, esculpir o modelar. Sin embargo, vamos a trabajar un segundo con un par de pinceles de estos para ilustrar, para que veáis eh, que ZBrush se puede usar también como una especie de Photoshop para crear ilustraciones 2D. Y entenderemos por qué lo llaman 2.5D. Si nosotros elegimos un pincel de estos, por ejemplo el Bump Brush, y comenzamos a pintar sobre el tapiz, bueno, pues esto es bastante parecido a lo que podemos hacer en Photoshop si creamos un nuevo documento y elegimos el aerógrafo y pintamos sobre él. ¿Ok? Es un plano 2D con un pincel de características similares, ¿no? La diferencia está en que si yo ahora vuelvo a pintar por encima del trazo que yo había dibujado, algo extraño sucede, ¿no? En Photoshop esto no sucede. Yo cuando pinto por encima, eh, pues no hay superposición. Sin embargo, aquí parece que un trazo va por encima del otro. Hay cierta información de profundidad que se usa para ilustrar que estos dos trazos no están al mismo nivel. Por eso lo llaman 2.5D, porque no es un 2D al uso como en Photoshop, pero tampoco es un 3D total. Yo aquí no puedo rotar esto y ver la otra cara de este objeto o de esta figura. Esto se puede ilustrar un poquillo mejor con este pincel. ¿Veis? Si yo pinto aquí, ¿veis cómo hace un bump o una especie de biselado al yo volver a pintar encima? Por eso lo llaman 2.5D, porque está a medio camino entre uno y otro. Bueno, esto va a ser todo lo que vamos a ver de este tipo de pinceles, porque nosotros no estamos interesados en estas capacidades de ZBrush. A nosotros nos interesa usar mallas 3D para modelar y para esculpir. Entonces, ¿cómo limpiamos el tapiz una vez hemos ensuciado y no queremos esto? Pues con la tecla Control N creamos un nuevo tapiz. ¿Vale? Y entonces ahora vamos a seleccionar una de estas primitivas. Si seleccionamos, por ejemplo, el cilindro, pinchamos sobre el tapiz y arrastramos, hemos creado un cilindro en el tapiz. Un error muy común al principio es pinchar y soltar sin darse cuenta. Yo pincho y he soltado. Entonces, aunque no lo vea, ahí he dibujado un tapiz, un cilindro muy chiquitito. Es invisible porque he apretado y he soltado. Pero eso ya es suficiente como para descolocarme. Ya veremos más adelante por qué. Aquí podemos ver cómo usa, por qué lo llama ZBrush a estos objetos tools, porque ahora mismo el cilindro es mi herramienta de dibujo. Yo estoy dibujando en un tapiz 2D o 2.5D si queréis, con una herramienta de tipo cilindro, ¿no? Mi pincel es un cilindro y voy dibujando cilindros. Esto no es lo que yo voy a querer hacer. Yo lo que necesito es lanzar un cilindro y editar ese cilindro para trabajar con él, ¿no? En lugar de estar dibujando infinidad de cilindros. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, antes que nada, una vez llegado a este punto, si os sucede esto, lo que tenemos que hacer es limpiar el tapiz. Para ello, Control N. ¿De acuerdo? Y ahora, una vez el tapiz limpio,
con el cilindro seleccionado, pinchamos y sin soltar, muy importante, sin soltar, arrastramos. ¿Vale? Y ahora soltamos. ¿Vale? Y ahora lo que tenemos que hacer, ahora lo que no podemos hacer es volver a pinchar. Si pinchamos, la hemos fastidiado y tenemos que limpiar el tapiz otra vez con control N. Entonces, antes de volver a pinchar, tengo que editar este cilindro para poder trabajar con él. Y eso se consigue con el botón de aquí arriba que dice Edit o con la tecla T. Entonces, si pinchamos en Edit o presionamos la tecla T, entramos en modo edición. Fijaros que el pincel que antes estaba blanco me ha cambiado a rojo. Eso también es un indicativo. Cuando tengáis problemas, mirad el color del pincel. Si es blanco, es que habéis hecho algo mal y habéis salido del modo edición, que es nuestro modo natural de estar trabajando en ZBrush. Para ello tendréis que limpiar el tapiz y volver a lanzar el objeto sobre el tapiz. Pero ahora, si estamos con el pincel en rojo, yo pincho fuera del objeto y arrastro, lo que hago es orbitar alrededor del objeto. ¿Veis? Ahora ya sí puedo ver el objeto desde los diferentes ángulos de vista. ¿Vale? Si además, si antes de pinchar fuera del objeto yo presiono la tecla Alt y pincho fuera del objeto y muevo, lo que hago es lo que se llama panear. Ojo, aquí no estoy moviendo el cilindro, lo que estoy es moviéndome yo. Estoy moviendo la cámara de la misma manera que al orbitar no estoy rotando el cilindro, estoy orbitando la cámara alrededor del cilindro. Si presionamos Alt, pinchamos y soltamos Alt y ahora movemos, lo que hacemos es un zoom. Repito, aquí no estamos escalando el objeto, estamos acercándonos y alejándonos del objeto. Estas tres acciones que he hecho las podemos hacer con estos tres botones de aquí, que tienen un nombre de etiqueta desde mi punto de vista desafortunado, porque si yo pincho en mover y arrastro, realmente no estoy moviendo el cilindro, estoy paneando la cámara. Si pincho en escalar, estoy haciendo un zoom sobre el objeto, pero no estoy escalando el objeto. Y si pincho en rotar y muevo, estoy orbitando alrededor del objeto y no estoy rotando el objeto. Desde mi punto de vista, estas tres etiquetas no son afortunadas porque no ilustran correctamente lo que hacemos. Cuando queramos mover, escalar y rotar un objeto, usaremos estos tres botones de aquí arriba que sí realizan esas acciones. Pero todavía no estamos en disposición de hablar de estas operaciones. De momento, que sepáis que podemos acercarnos al objeto, orbitar alrededor de él y trasladarlo para verlo de diferentes posiciones. Tampoco confundir con este botón de aquí arriba que dice zoom. Esto lo que está haciendo es un zoom sobre el tapiz del documento. De hecho, si hacemos un zoom muy grande, veremos que comienza a pixelarse el objeto. ¿Veis aquí el diente de sierra? ¿Veis aquí esta zona? Aquí se está pixelando el objeto. Esto es equivalente, si queremos restaurar el tapiz en su tamaño natural, le damos al actual y nos lo restaura. Entonces, este botón de aquí es equivalente a lo que hacemos en Photoshop cuando aumentamos y alejamos. Es ese mismo zoom. ¿Vale? Entonces, esto tampoco es una operación que vayamos a hacer de manera habitual. Y es también un error muy frecuente que la gente le da a esto para querer acercar. No, tenemos que usar estos botones de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, en el siguiente capítulo trabajaremos un poco las primitivas.
las primitivas. Veremos qué son y cómo se trabaja con ellas. Hasta luego.